Lectura comentada de la Biblia. Zacarías capítulo 7 al capítulo 14. Cuidado con la interpretación sensacionalista y especulativa de la profecía. Asolamiento de Israel en las diversas épocas y la restauración de Israel en varias épocas y la final. Algo muy común respecto a las profecías desde hace varios siglos es el hecho de que cada vez que acontece algo con el pueblo de Israel, se aviva el interés por la profecía, y más específicamente la de los últimos tiempos, la cual llamamos escatología. Y en ese interés que se manifiesta, muchos se atreven a establecer que cada una de las cosas que están aconteciendo son el cumplimiento específico de alguna profecía de la Biblia. Y no es que no pudiera ser así. El asunto es que mediante esa percepción de la profecía, estaríamos especulando cada acontecimiento como parte de eso, y sobre todo, el énfasis está en el mismo hecho de establecer los acontecimientos de Israel como si marcaran el tiempo o como si el pueblo de Israel fuera el reloj profético de Dios, con el cual se establece la cercanía de la esperanza más grandiosa de todos los cristianos, como lo es el retorno de Jesucristo por su iglesia. Y es en esta parte que debemos tener cuidado, para no caer en un sensacionalismo avivado por todos estos acontecimientos, como ahora está ocurriendo con la problemática de los palestinos y el pueblo de Israel. Porque mediante esto se comienza a ejercer una especulación en cuanto al tiempo del regreso del Señor Jesucristo, de lo cual muchos cristianos se alimentan de libros con ese carácter especulativo, los cuales abundan dentro de la literatura cristiana, y aun cuando contienen cosas ciertas, se aprovechan del interés del mundo cristiano por las cosas futuras, de tal manera que vuelven sensacionalistas para poder vender. Algo que no debemos olvidar es el hecho de que la profecía, sobre todo la del Antiguo Testamento y más especialmente la de los profetas menores, hablan de diversos momentos y tiempos de la historia de Israel: la restauración del pueblo después de su regreso del cautiverio, el juicio que vino sobre ellos durante ese periodo entre su regreso y la venida de Cristo, con los diversos imperios que conquistaron el territorio que le pertenecía al pueblo de Dios, la destrucción de Jerusalén posterior a la muerte de Cristo, y los diferentes momentos en que el pueblo estuvo disgregado por todo el mundo, y su regreso como nación en la época moderna. Cuando uno lee esta segunda parte del libro de Zacarías, encuentra precisamente elementos de estas diferentes épocas, sobre todo las referencias a la venida de Cristo por primera vez, como dice Zacarías, montado sobre un pollino, y a los momentos de su ministerio, su traición y el momento del sacrificio de Cristo cruentamente en una cruz. Y luego, referencias a la segunda venida para establecer su reino y la restauración del pueblo, sobre todo enfocada en cuanto a los elementos geográficos a la ciudad de Jerusalén, la cual se le promete una restauración en el futuro y que no se refiere a este proceso en las diferentes épocas, sino a la etapa final donde Dios dice que Él defenderá al pueblo de todos los peligros de las naciones que lo están rodeando, pero sobre todo el mismo hecho de que ellos se convertirán a Cristo, porque en aquel día dice que Dios derramará su espíritu de gracia y de oración, porque ellos van a llorar como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose porque mirarán al que traspasaron. Y es en esa etapa final de la profecía y de la historia que hay una frase que nos deja ver de manera tan clara con la cual culmina Zacarías su profecía, y dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.